Bueno, ya se lo contábamos, los estudiantes secundarios convocaron a una nueva marcha para el próximo 10 de junio, una movilización que pretende criticar y buscar alguna respuesta de parte del gobierno. Acusan los secundarios falta de inclusión de los movimientos sociales en el debate por la reforma educacional. Vamos a ahondar en el tema con el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Ricardo Paredes. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Hola, Sebastián, muchas gracias a ustedes. Ricardo, bueno, ya tenemos ahí el titular, ¿no? Está convocada esta marcha para el 10 de junio. ¿Cuáles son las razones para volver a salir a las calles cuando justamente hace un par de semanas veíamos la presentación de los primeros proyectos en esta reforma educacional? Bueno, mira, como primera cosa nosotros puntualizar que durante nuestro pleno nacional de la Coordinadora, realizado ayer 31 de mayo en dependencia del Departamento de Juventud y Providencia, nosotros decidimos a través del análisis de los proyectos educativos y también a través del análisis que nosotros hicimos de la gestión gubernamental durante estos más de 70 días de gobierno, llegamos a la conclusión que aparte de no haber participado nosotros, esta reforma, si bien es un avance sustancial, como nosotros mismos lo hemos explicado, hoy en día tampoco está tocando temas de fondo, los cuales nosotros encontramos totalmente gravitantes para la discusión y los cuales nosotros tenemos que salir a atacar. ¿Cuáles temas, por ejemplo? Nosotros, por ejemplo, la caracterizamos la movilización en dos tópicos básicos. El primero es la participación, de todo el tema que nosotros hemos manifestado a través de los medios, los cuales entendemos que no estamos siendo considerados en la elaboración final de la propuesta de la reforma educacional. Y lo segundo es respecto a la educación pública, que tiene varias aristas aquí. Detengámonos primero en el punto de las formas, porque al final la participación que ustedes reclaman es un asunto de forma. ¿Por qué es tan relevante si al final lo que importa es la orientación que esté tomando la reforma educacional, donde ustedes pueden tener sus divergencias también? Claro, o sea, nosotros, ¿por qué le damos tanta importancia a la participación? Nosotros tenemos varios ejemplos a través de la historia chilena, sobre todo, de cómo se legisla para el pueblo, pero sin el pueblo. Un despotismo ilustrado que al fin y al cabo en Chile lo único que ha hecho es empujar a la clase política a tomar decisiones las cuales no se conectan, no tienen directa relación con la realidad, porque en los movimientos sociales no influimos. Es decir, el año 2006 se avanzó en este gran acuerdo de consenso de la Ley General de Educación, 2006, el cual se decía que iba a terminar con todos los problemas de la LOCE, que al finalmente fue un reemplazo incluso aún peor de esa reforma, y que los estudiantes obviamente acumulamos fuerza y acumulamos movilización, lo que estalló todo en el año 2011. Entonces, nosotros entendemos que desde ese año de álgidas movilizaciones, la forma de hacer política en Chile cambió y la ciudadanía está empoderada. ¿Qué significa participación en concreto? Porque participación puede ser entendido como que el ministro se reúna con ustedes, como lo hizo con muchísimos otros actores de la educación, y luego recoja esas visiones y procese alguna ley en función de los insumos que le entregan esas personas con las que se puede reunir, o esas entidades. ¿Qué entienden ustedes efectivamente por participación? Bueno, nosotros también, al momento de plantar un discurso bastante firme, el cual ha sido el movimiento estudiantil, el cual es derrotar el sistema neoliberal en educación, nosotros también no podemos ser ciegos y tampoco podemos no proponer nada. En esta instancia también la CONE se ha propuesto ser un actor social el cual proponga, el cual sea activo en el debate, y en el cual nosotros vayamos poniendo nuestras propuestas sobre la mesa. Es decir, nosotros, a raíz de la reforma, no solamente se le critica a través de los medios, no solamente nosotros decimos que la reforma está mal. Independiente de eso, nosotros entendemos que hoy en día para avanzar hay que construir. Y al momento de construir, por ejemplo, nosotros este jueves pasado le entregamos una carta al Ministerio de Educación, entregándole nuestra sede de ausencia a razón de la CONES en la reforma educacional, en las cuales nosotros también, a través de estas sede de ausencias, queremos ir desarrollando un programa específico el cual nos permite incidir en la reforma. Esto se hace, y hay que dejarlo bien en claro, no con reuniones bilaterales con el ministro de las organizaciones sociales, sino que con una discusión de base de la ciudadanía y, por supuesto, con una incidencia real de cómo tienen que actuar los movimientos sociales. Ricardo, pero aterricémoslo a algo concreto. ¿Qué los dejaría satisfechos en términos de proceso y cómo incluirían esa participación? Asambleas ciudadanas, por ejemplo, de las que salgan ideas que luego se recojan en un proyecto. ¿Cómo materializar esa participación? Claro, es decir, y como tú bien decías, a través de asambleas ciudadanas, a través de jornadas reflexivas, entendiendo esto como un todo, sino no solamente la ciudadanía, los actores civiles, sino también tienen que estar, obviamente, la opinión expresada de los que estamos hoy día afectados por la educación, en especial los trabajadores de la educación, los profesores, directivos, los docentes, y por sobre todo los estudiantes, que hoy en día estamos impulsando estos cambios que nosotros también tenemos que discutir en nuestros espacios de base. ¿Y el Congreso entonces dónde queda dentro del proceso? O sea, el Congreso también es una parte importante, pero nosotros estamos entendiendo esta forma de participar, como nosotros lo hemos expuesto y que también se vio reflejada en la jornada reflexiva del 16 de mayo en el Colegio de Profesores, en la cual nosotros adherimos.
El Parlamento es para también discutir, obviamente, por algo nosotros elegimos nuestro representante y todo el tema, pero, como bien te decía, la forma de hacer política en Chile cambió. La forma de cómo se elaboraron las propuestas también cambia, entonces... Pero la institucionalidad sigue siendo la por misma, supuesto, y está delegada y nosotros entendemos la voluntad que soberana en el Parlamento. En claro, definitiva. nosotros entendemos que los parlamentarios también están supeditados a las voluntades populares, y bajo esa misma lógica, nosotros hacemos todo este proceso de construcción no solamente como un método de presión para los parlamentarios, sino también para que ellos tengan en cuenta que nosotros somos sus representados y por algo estamos haciendo esta construcción. Ahora, Ricardo, yendo a los temas del fondo, digamos, del asunto. Estos 3 proyectos de ley que se han presentado y que son la primera parte, dijo el ministro, fin al lucro, fin al copago, fin a la selección, ¿no los dejan satisfechos todavía? Hay que puntualizarlo. Nosotros lo encontramos un avance sustancial, eso sí. No obstante, la reforma se queda coja, sobre todo en el tema del financiamiento. Es decir, cuando hoy día hablamos que vamos a seguir financiando los liceos, sobre todo los públicos, por la asistencia del alumno por clase, y no por una inyección basal de recursos a principio de año por matrícula, lo que se llama. Entonces ahí nos deja bien en claro que hoy en día no se está realmente buscando salvar la educación pública, sino que por el contrario se está tirando, como bien se dice, a los leones al momento de tener una educación pública y una educación particular subvencionada en la cual no existe pago, pero en la que obviamente la educación pública no tiene la facultad para competir de igual forma con el subvencionado. O sea, en definitiva, los incentivos están, ¿creen ustedes, después de ver estos proyectos, puestos en la educación particular subvencionada, en que la gente siga yendo hacia... Tácitamente, exactamente. Sí. Porque lo que va a pasar, va a haber una fuga gigantesca de los liceos públicos hacia los particulares subvencionados, y esto no lo hace, si bien no lo hace con un énfasis la reforma, está de manera tácita y muy explícita. Claro, eliminar el copago en el fondo era el último impedimento que tenía la gente para poder elegir esa, que era una barrera económica en definitiva. Ahora, ¿cuáles serían entonces los puntos que ustedes quisieran que se abordaran en estos proyectos o en otros proyectos, digamos, dentro de la reforma y que están ausentes hoy día? Bueno, nosotros respecto a este tema, que es lo más importante a nuestro juicio, porque entendemos que es la base económica de la nueva reforma que se quiere implantar, nosotros proponemos primero que todo un fondo revitalizador de la educación pública, en la cual nos permite que los liceos públicos sean atractivos como una oferta válida para la ciudadanía. Es decir, que hoy en día se invierte en infraestructura, en la calidad de la educación, en alimentación, también avanzar en transporte, en una serie de medidas las cuales hoy día nos permite a nosotros ir equiparando la cancha y por sobre todo que la ciudadanía encuentre atractivo el liceo público que está a la vuelta de la casa y no el particular subvencionado, que hoy en día, como todos sabemos, va a seguir siendo una fuga hacia ese sistema en particular. Ahora, en el tema del financiamiento, está ligado también al tema de la desmunicipalización, que también ha sido una de las demandas que han planteado, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros también, al momento que se avanza al tema de ir eliminando el copago, claro, es una clara muestra de que también se tiene una voluntad para avanzar hacia la desmunicipalización. Respecto a esto, nosotros lo hemos discutido, nosotros ya tenemos una propuesta concreta respecto a eso, más o menos formada, obviamente no con insumos técnicos, pero sí con la claridad política de lo que queremos. Es decir, un sistema que hoy en día, que al momento de desmunicipalizar, pasa a ser un sistema centralizado económicamente, un sistema descentralizado administrativamente, como se proyecta en el país, y como tercera cosa, un sistema que esté desconcentrado en los planes académicos dependiendo de la realidad regional del estudiante. Ahora, ¿no sienten, Ricardo, que con estas demandas, con estas nuevas exigencias, están en el fondo, digamos, corriendo un poco la cerca ahí en términos de las demandas que están planteando, que ya han logrado bastante los movimientos sociales, han logrado bastante los secundarios, los universitarios? Estamos discutiendo hoy día una reforma educacional precisamente gracias a esas movilizaciones. Y algunos pueden pensar que quizás se les está pasando la mano en definitiva con las demandas, y que quizás esta ley, lo que esperan ustedes sea que se configure de tal manera que sea como una completa y plena ley que satisfaga sus demandas en particular. ¿Cómo logran ustedes, o qué tan dispuestos están a ceder en algunos de esos puntos, considerando que el proceso legislativo finalmente debe ser enriquecido y reunido y tomando en consideración a los distintos actores y no solo a los secundarios o universitarios? Por supuesto, nosotros entendemos que, como tú bien decías, independiente de que nosotros hayamos puesto el problema sobre la mesa, es decir, que hoy en día se esté discutiendo de una reforma educacional, hasta incluso la reforma tributaria, que hay que recordar que fue impuesta por el movimiento social por la educación en el año 2011. Si nosotros lo impusimos en la mesa, nosotros entendemos que tiene que ser un diálogo país, en el cual discutan todos los actores de la ciudadanía,
las distintas posturas, porque entendemos que aquí también se va a enfrentar quienes están en contra de la educación pública, por ejemplo, y los que están a favor. Entonces nosotros entendemos que eso tiene que ser un diálogo el cual es sano en la democracia y tiene que darse, pero que nosotros hay que entenderlo también de que nosotros actuamos en función de mayoría. Es decir, hoy día nosotros no podemos ir retrocediendo y tampoco nuestro actuar, ir reculando por simplemente que hoy en día existen algunas federaciones o algunos organismos los cuales hoy en día están en contra de la educación pública, porque nosotros lo entendemos así, es decir, nosotros somos la opinión mayoritaria de la ciudadanía chilena y así lo vemos expresado tanto en encuestas, lo vemos en la calle, lo vemos en las movilizaciones. Entonces, que hoy en día se quiera equiparar a ciertos sectores, uno por sobre otro, nos parece a nosotros aberrante. ¿Y ustedes cómo analizan el rol que pueden jugar ahí en la bancada estudiantil, por ejemplo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Carol Cariola, en el Congreso? Bueno, para empezar, esta llamada bancada estudiantil tuvo un desempeño gigantesco y enorme que se le reconoce desde el movimiento estudiantil el año 2011 y 2012, en el cual lograron llevar adelante un proceso el cual fue bastante complicado y en el cual hoy en día nosotros como movimiento estudiantil estamos viendo esos frutos de que es la discusión abierta y cada vez más franca dentro de la ciudadanía chilena. Nosotros vemos que ellos tienen que tener un papel importantísimo dentro de este juego. ¿Se sienten representados por ellos ustedes? O sea, más que sentirnos representados, nosotros vemos ahí una suerte de aliados naturales, entendiendo que venimos del mismo movimiento social, que venimos de las mismas batallas. Entonces nosotros, más que sentirnos representados, vemos un aliado casi por obligación que tenemos, que vendría siendo esta bancada estudiantil. Ricardo, por último, para la marcha del 10 de junio, ¿van solo ustedes, la CONES, o han convocado también o están en conversaciones con la ACES o la CONFECHE? Claro, o sea, nosotros podemos tener conversaciones, eso ojo, y primero que todo la convocatoria no es de la CONES y no es que nosotros no dejemos entrar a nadie, es decir, la convocatoria se hace a la ciudadanía, a todos los actores sociales, y que obviamente esperamos que actores como el CONFECH, como el Colegio de Profesores, como la CUT, como la ACES, hoy día se integren a esta convocatoria en función de hacer una movilización de masa real. Ricardo, gracias por haber venido a CNN Chile. No hay de qué. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato y seguimos revisando informaciones aquí en CNN Chile.